Buenos días. En esta oportunidad, en nivel de ciencia, la editorial Universidad de Antioquia y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales les dan la bienvenida a este encuentro, que el día de hoy es organizado por el Instituto de Matemáticas y el Comité de Clima Laboral. Hoy con la presentación del libro Introducción a la Identidad de Grafos, un texto que pretende crear una base sólida para el estudio de las muchas aplicaciones en este campo, que se ha revelado una actividad para la solución de problemas de optimización en diversas áreas de conocimiento. Su autor, Juan Pablo Padarico, es licenciado y magíster en matemáticas de la Universidad de los Andes de Venezuela y PhD en matemáticas de la Universidad de Murcia en España. Se ha dedicado a la enseñanza por cuatro décadas de las universidades de Victoria, Estados Unidos, como profesor visitante. Simón Bolívar y los Andes de Venezuela y la Universidad de Antioquia, donde hace parte del Instituto de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es miembro del equipo editorial de varias revistas académicas a nivel internacional. Sus temas de interés son la teoría espectral de grafos, la teoría de grafos químicos, el álgebra y el álgebra lineal, sobre los cuales ha escrito una gran cantidad de artículos. Autor de los libros Introducción al álgebra lineal e Introducción a la teoría espectral de digrafos en coautoría. Antes de dar paso al profesor, es importante mencionar que el libro que hoy presentamos pasó por los procesos establecidos en el reglamento editorial de la Universidad de Antioquia, como las evaluaciones realizadas por pares de reconocida trayectoria en el campo académico y por un riguroso trabajo editorial que contó con la participación de editores, correctores, ilustradores y diagramadores de nuestra alma mater. El proceso editorial estuvo a cargo de Silvia García. Por favor, recibamos al profesor Juan Pablo Rada con un aplauso. Y arriba en la pantalla. Y la paso aquí con el. Sí, pero o desde aquí. Perfecto. Muchas gracias a todos por estar acá. Yo quiero aprovechar la presentación del libro para hablar un rato sobre el tema de energía de grafos, que es un tema que lo podemos ubicar dentro de la teoría espectral de grafos y más general todavía dentro del álgebra y combinatoria. Entonces, el objeto de estudio son grafos que los podemos ver informalmente como un conjunto de puntos o vértices, junto con un conjunto de líneas o aristas que unen esos vértices. En el caso de que las líneas tengan una dirección, pues hablamos de arcos dirigidos, y en ese caso el grafo de la derecha entonces se llama un grafo dirigido o un digrafo. Entonces esos son los objetos que estudiamos. El caso es que estos objetos aparecen en muchísimas situaciones de la vida real, ¿no? Por ejemplo, en redes de transporte, en el lado izquierdo podemos ver las rutas del metro, se puede identificar con un grafo donde las estaciones son los vértices y las conexiones entre ellas pueden ser las aristas, o en un mapa también de las vías de comunicación en Antioquia, uno puede ubicar los vértices, las ciudades como vértices y las carreteras como aristas. También en las redes biológicas, en el lado izquierdo tenemos una situación de cadenas alimentarias, donde se coloca un arco dirigido que va de la presa al depredador. Entonces esto sería un ejemplo de un grafo dirigido. Y al lado derecho estamos viendo una molécula. Y entonces las moléculas también se pueden representar como grafos, donde los átomos serían vértices y las aristas se pueden representar como los enlaces químicos se pueden representar como aristas. Y seguimos también con las redes sociales.
es otro ejemplo muy actual, donde en este caso los vértices serían las personas y las aristas pueden significar algún tipo de relación, como la relación de amistad, o incluso puede ser dirigido si uno piensa en una persona influye sobre la otra, etcétera, ¿no? Entonces son ejemplos de situaciones que se pueden representar con grafos. También podemos hablar del Internet, donde los vértices serían las computadoras o los servidores, y las aristas vienen siendo pues, las conexiones físicas entre ellas, ¿no? Y dentro de Internet también podemos observar el famoso grafo dirigido, que es el de la web. ¿De acuerdo? En este caso, estamos hablando de vértices que serían páginas web, y los arcos dirigidos son los hiperenlaces, o sea, las relaciones que existen, las citas que se hacen entre las páginas web. Entonces, claro, esto es un grafo dirigido que estamos hablando hoy en día, creo que tiene más de 1.200 millones de páginas web, ¿no? Y es un grafo que va a ser interesante y ya vamos a ver más adelante. Entonces, el caso es que los grafos, que son los objetos de estudio en la teoría espectral de grafos, representan muchísimas situaciones de la vida real. El origen de la teoría de grafos la podemos ubicar en el artículo de Euler sobre los 7 puentes de Königsberg en el año 1736. Digamos que todo surge alrededor de este pueblo Königsberg, que está construido alrededor de un par de ríos y que tiene una isla en el medio, y los habitantes de esa ciudad se planteaban si había alguna forma de recorrer toda la ciudad pasando por cada puente una sola vez y regresando al mismo sitio de partida. Eso era, digamos, que un problema que en el pueblo se planteaban muchas personas, y esto llegó a oídos de Euler, quien más adelante planteó la solución en la Academia de Rusia, y ese es prácticamente el origen de la teoría de grafos. La idea de la solución de Euler fue representar las porciones de tierra y los puentes mediante vértices y aristas, precisamente. ¿De acuerdo? Y por cierto, la solución era que no era posible hacer ese recorrido. Bueno, en el lenguaje de la terminología moderna, eso se llaman ciclos eulerianos, y uno sabe que esos ciclos existen si solo si todos los vértices tienen grado par, que no es el caso en Königsberg. Cuando hablo de los grados de los vértices me refiero al número de aristas que inciden sobre el. Entonces, en todo caso, ahí podemos ubicar el comienzo de la teoría de grafos. Ahora, la siguiente pregunta es cómo estudiar los grafos. ¿Cómo estudiar los grafos? Y uno puede ver en el sistema de clasificación por temas matemáticos, el último del 2020, que a la teoría de grafos le corresponde 0,5C, y los últimos 2 dígitos son temas dentro de la teoría de grafos, de manera que uno puede hablar casi de 100 formas diferentes de abordar la teoría de grafos. La que a nosotros nos interesa es la que aparece allí como 0,5C50. 0,5C50 habla de los grafos y álgebra lineal, entre paréntesis, matrices, autovalores, etc. Esa es la manera que a nosotros nos interesa abordar los grafos. Hay muchísimas otras maneras, unas más combinatóricas que otras, pero nosotros vamos a utilizar el álgebra lineal. ¿Y cuál es la idea? Pues tengo un grafo, y ese grafo lo voy a representar a través de una matriz, donde esa matriz tiene algún tipo de información de estructura del grafo. Entonces, la idea es pasar del grafo a una matriz. Ahora, yo creo que es inteligente hacer esa representación teniendo en cuenta que la teoría de matrices tiene una historia de más de 2000 años.
O sea, si uno se pone a ver, digamos que en las tablillas de arcilla de Babilonia, 300 años BC, ya allí aparecen métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Y llegamos hasta hoy en día de la influencia tan grande que tiene la teoría matriz en la inteligencia artificial. Entonces estoy hablando de un viaje muy largo que ha atravesado civilizaciones completas. Y lo que quiero mostrar con esto es que cualquier problema que uno logre colocarlo en el lenguaje y en los términos de matrices, pues tenemos herramientas muy poderosas para abordarlos. Y eso es lo que hacemos en la teoría espectral de grafos, o sea, llevar los grafos a matrices, aplicar toda la teoría tan importante, tan desarrollada que hay, y después interpretar esos resultados en términos, de nuevo, de la estructura de los grafos. Entonces, esa es la idea. Y quizás una de las matrices más importantes, no es la única, pero sí es importante, es la matriz de adyacencia de un grafo. Entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, tenemos un grafo, enumeramos los vértices, y entonces definimos una matriz donde el término IJ es 1 si el vértice I y J están conectados, y 0 si no. Por ejemplo, en el caso del vértice 1, vemos que está conectado con todos los vértices. Entonces, el primer vértice está representado en la primera fila, y ahí vemos que aparecen unos en la posición 2, 3, 4 y 5. Mientras que si vemos, por ejemplo, el vértice 4 está conectado a los vértices 1 y 3. Entonces, si vemos en la fila 4, vemos que aparecen unos en la posición 1 y 3. Entonces, esa es la matriz de adyacencia del grafo. Y entonces, una vez que tenemos la matriz de adyacencia de un grafo, podemos pasar al espectro del grafo. El espectro del grafo se define como los ceros del polinomio característico. ¿De acuerdo? En este caso, el polinomio característico tiene esa forma que aparece allí, y los ceros de ese polinomio característico son, en este caso, un multiconjunto, porque estoy tomando la multiplicidad. Fíjense que aparece x cuadrado, entonces aparece 0, 0 como autovalores, y 3 menos 1 y menos 2. Entonces, el espectro del grafo, cuando yo hablo del espectro del grafo, me refiero al espectro de la matriz de adyacencia del grafo. Ahora, aquí pasa una cosa muy importante, y es el hecho de que la matriz de adyacencia es simétrica, porque la relación de adyacencia es simétrica, o sea, es lo mismo que 1 esté relacionado con 2, que 2 esté relacionado con 1. Entonces, el resultado de esa matriz es una matriz simétrica real. Y esas matrices tienen propiedades muy ricas, y de hecho, la primera parte de este libro se trata sobre la teoría de matrices hermitianas, que son matrices, bueno, las matrices reales simétricas entran en ese grupo. Y entonces, entre muchas otras propiedades, tiene el hecho de que los autovalores o las raíces de ese polinomio característico son todos números reales, como pueden ver. Entonces, siempre que una matriz sea real y simétrica, los autovalores son números reales. A diferencia, fíjense lo que pasa con los grafos dirigidos. En los grafos dirigidos, bueno, la matriz de adyacencia la definimos de la misma manera, pero se establecen diferencias notables, y es el hecho de que si hay un arco, en este caso, por ejemplo, hay un arco de 2 a 1. Por lo tanto, en la fila 2, en la posición 1, hay un 1, pero 1 no está conectado con 2, o sea, no hay una dirección del 1 al 2. Por lo tanto, ustedes ya se dan cuenta que en el caso de grafos dirigidos, la matriz de adyacencia pierde la simetría, y entonces ya estamos en otro mundo de las teorías de matrices, que no es precisamente, o sea, ahí se pierde mucho porque en el caso de grafos uno tiene toda la teoría de matrices hermitiana, pero en el caso de grafos dirigidos ya no podemos aplicar esa teoría, pero hay otras teorías que se adaptan bastante bien, como es el caso de las matrices no negativas, etcétera, que ya hablaré un poco sobre eso. El caso es que en este grafo dirigido, la matriz de adyacencia la podemos calcular,
pero se dan cuenta que en el espectro ya aparecen números complejos, ¿de acuerdo? Entonces, la teoría espectral de grafos lo que hace es estudiar los grafos a partir del espectro. Entonces, ese espectro, en caso de que sean grafos, pues el espectro es un conjunto de números reales, mientras que en el caso de grafos pudiera eventualmente aparecer números complejos. Entonces, esa es la teoría espectral de grafos. Y como ya hemos visto, pues son infinidad de situaciones de la vida real que uno puede interpretar a través de un grafo y luego uno puede estudiar su espectro, aplicar todas las teorías, todos los resultados en teoría matrices y después interpretar qué significan cada una de esas situaciones de la vida real. Entonces, la idea de esta charla, por supuesto, quisiera hablarles un poco de lo que es la energía de grafo, que es una de las aplicaciones importantes dentro de la teoría espectral. Pero hay otra aplicación que a mí me gustaría que todos vieran, que todo el mundo conoce, evidentemente, pero posiblemente no todos saben que Google es efectivamente una aplicación directa de la teoría espectral de grafos. O sea, sigue exactamente ese desarrollo, grafos, digrafos, pasamos a matrices, estudiamos matrices y volvemos al digrafo. Eso es exactamente lo que hace el motor de búsqueda Google. Y fíjense más o menos qué es lo que ocurre. Google aparece en 1998 como producto de la tesis doctoral de Brin y Page cuando eran estudiantes de ciencia de la computación en la Universidad de Stanford. Y eran dos personajes, estudiantes de doctorado, que estaban buscando mejorar la búsqueda en los servicios de Internet. Por cierto, el término Google significa, es un término matemático que significa 10 elevado a la 100, o sea, un número exageradamente grande. ¿De acuerdo? Y toda la historia comienza con este artículo. Este artículo se llama, está publicado en la revista Computer, etc., sobre el Large-Scale Architectural Web Search Engine. Y fíjense el abstract, ¿no? Que me llama mucho la atención. En este artículo presentamos Google. Es decir, es probablemente el artículo en la historia de la ciencia que tenga mayor impacto, ¿no? Como se pueden imaginar, ¿no? Este artículo aparece en 1998. Y quiero darles una idea sobre lo que ocurre en este artículo y qué es lo que hacen ellos y cuál es la idea brillante de Brin Page. No voy a entrar en todos los detalles, por supuesto, pero sí ilustra perfectamente la idea que yo quiero sobre la teoría espectral de grafos. O sea, grafos, matrices, teoría, se le aplica toda la teoría de matrices y después se vuelve atrás. ¿Y qué es lo que ocurre acá? ¿Cuál es la idea brillante de Brin Page? Bueno, como observamos antes, el grafo de la web, donde los vértices, repito, son la página web y los arcos dirigidos son los hiperenlaces, las referencias que se hacen una a otra. Pero como observé antes, esto tiene más de 1.200 millones de páginas hoy en día. Entonces, si no hay un criterio para extraer la información de esa gran base de datos, pues todo esto es tan útil como no tener ninguna información. Entonces, lo importante en ese momento era ver cómo extraer la información de esa gran base de datos. Y en el artículo que les mencioné, pues lo que hacen Brin y Page es definir lo que es la importancia de una página. Lo llaman el page rank. ¿Cómo se define la importancia de cada página? Ese es el tema crucial allí en ese artículo. Y entonces imagínense que la web está formada por P1, P2 hasta P sub n, ese n es muy grande, ya saben, las páginas de la red. Entonces todo el problema está, si yo tengo una página P sub j cualquiera, ¿cómo le defino su importancia? ¿Qué importancia tiene esa página P sub j? Entonces, claro, una forma de definir la importancia de cada página podría ser, bueno, si una página la cita mucha gente, pues esa página es importante.
Eso pudiera ser un criterio natural inicialmente, pero entonces, vean este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la página A la citan mis 3 hijos, mi esposo y yo. Tiene 5 citas. Mientras que la página B solo tiene 3 citas. Pero ¿quiénes citan a la página B? La NASA, Amazon y la Universidad de Antioquia. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿La A, que tiene muchas citas, o la B, que tiene pocas, pero son importantes? Entonces, claro, yo pensaría que la página B, obviamente. Y ahí es donde está la clave de Vinnie Page cuando definen el page rank. El page rank, ellos le definen la importancia de la página P sub J, no es el número de páginas que cita a P sub J, sino la suma de las importancias de las páginas que citan a P sub J. Ese es ahí la clave de Vinnie Page para definir page rank. No es cuántas páginas citan la P sub J, sino cuál es la suma de las importancias de las páginas que citan a P sub J. Y eso está dividido por el número de PSI, que son el número de flechas que sale de cada una. Es como si estuviera repartida la opinión de cada una de esas páginas web. Y ya se van a dar cuenta por qué hay que dividirlas, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, voy a hacer un ejemplo. Imagínense que la web son 4 páginas, que son las 4 que están allí, A, B, C y D, y ahí están los hiperenlaces, ¿no? Las referencias de la manera como aparece en la figura. Entonces, ¿cuál sería la importancia de A? La importancia de A, si ustedes ven en la figura, fíjense que tanto B, C y D todos hacen cita de la página A. Por lo tanto, la importancia de la página A sería la importancia de cada una de esas 3 páginas dividida por el número de actas que salen de cada una de ellas. Entonces, la importancia de A viene en términos de la importancia de B, C y D. La importancia de B, fíjense quiénes citan a B. A y B son las 2 páginas que citan a B. Por lo tanto, la importancia de la página B viene en términos de suma de la importancia de A y la importancia de B, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que ahí tenemos, entonces, cuál es la importancia de cada una de las páginas, A, B, C y D, pero está en términos de la importancia de B, C y D, de las otras páginas. Entonces, eso se parece como un sistema de ecuaciones realmente, ¿no? O sea, ¿cómo resolvemos ese problema? Y la cuestión está en que si nosotros al digrafo de la página web le asociamos, esta es una matriz de adyacencia modificada, porque está normalizada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al digrafo de la web le asociamos la matriz de adyacencia modificada. Entonces, el problema de resolver esas ecuaciones de la importancia A, B y C se convierte en una ecuación matricial. Es decir, si llamamos el vector de las páginas, la importancia de la página, entonces el problema se convierte en encontrar un vector que cumpla con esa ecuación matricial. A eso se reduce, pero el problema es mucho más complejo, porque suponiendo que eso tiene solución, pues ¿cuál solución elegimos? Podría tener muchas soluciones, de hecho. Entonces, ahí es donde entra la hermosísima y poderosísima teoría de Perron-Frobenius, que no solamente es potentísima dentro de la teoría matrices y la matemática, sino fuera de ella, en economía, en ingeniería, en cualquier tema de la ciencia. Entonces, la teoría de Perron-Frobenius aparece a principios del siglo XX, ¿no? Entre 1905, en realidad Perron primero lo hizo para matrices positivas, después Frobenius lo extendió a matrices no negativas, pero fíjense, si ustedes ven la parte 2, yo no sé si esto aquí puedo mostrar, sí. Si ven la segunda parte, fíjense que esa segunda parte de la teoría de Perron-Frobenius habla sobre la existencia de un vector que verifica una relación parecida a la que nosotros estamos buscando,
Fíjense que el ROH del radio espectral es el autovalor más grande. Si ese autovalor más grande fuera 1, estaríamos exactamente en la situación de la web y el grafo, buscando ese vector. Y efectivamente, por eso la matriz de adyacencia modificada se divide entre se normaliza, porque bajo esas condiciones, cuando uno normaliza la matriz, pues uno asegura que el radio espectral es igual a 1. Y entonces, siendo ese radio espectral igual a 1, el ROH, entonces estamos exactamente en la situación que queremos. O sea, tenemos una solución única, además. Existe un único vector unitario positivo, se refiere que todas las componentes son positivas, que son solución de ese sistema de ecuaciones. Entonces, si aplicamos el teorema Terrón-Frobenius, nos da una solución única, y si ven la parte tercera, nos da incluso un método para encontrar ese único vector a través de potencia de la matriz. Y además, la ventaja que tiene este método es que converge muy rápido. O sea, la convergencia es muy rápida. Entonces, piensen ustedes cómo la teoría de Terrón-Frobenius puede resolver el problema. Y cuando hablo de pecho, lo que hacen Brady Pecho en ese artículo, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, tenemos la matriz estocástica, o sea, la suma de las columnas vale 1. Si ustedes se dan cuenta, la suma de las columnas de esa matriz vale 1. Por lo tanto, el radio espectral es 1. Por lo tanto, aplica el teorema de Terrón-Frobenius. Existe un único vector repositivo que es solución de esa ecuación matricial. Existe, es único. El autovector se llama el vector de Terrón, de hecho. Es positivo. Y además sabemos cómo obtener ese vector de Terrón a través del método de la potencia de las matrices. ¿Cómo se hace? Pues parte de un vector unitario, cualquiera. Vector unitario son una norma que la suma de los componentes de uno. Esa es la norma que se usa allí. Entonces, parte de cualquier vector positivo empieza a generar la potencia de las matrices y la evalúan en ese vector, eso converge al vector de Terrón, y ese vector es la solución de Brady-Page para el problema de la importancia. Fíjense que en el caso nuestro, en que la web solamente consistiera de 4 páginas, uno puede comenzar con cualquier vector unitario, por ejemplo, el vector x sub 0 igual a un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Y lo que hacen es, primero, aplican la matriz de adyacencia en ese vector, después el cuadrado de ese vector. Aquí hay varios cálculos de h a la 4, h a la 8, h a la 16. Y ya para ese entonces, con la convergencia muy rápida, y ahí ya se puede determinar cuál es el valor de cada una de las páginas. Y fíjense que en este ejemplo hipotético, la página B es la que tiene mayor importancia, que es la que tiene mayor valor, que es 0.3871, y la segunda en importancia, según esto, sería la página A, que tiene valor 0.29. Entonces, fíjense que la manera como Brady-Page resolvieron el problema fue a través de la definición conveniente de lo que es la importancia de una página en ese gran grafo de la web. Y entonces, a través de la matriz de adyacencia y luego aplicación de una teoría tan rica como es la de Terrón-Frobenius, encuentran el vector que les ordena absolutamente todas las páginas según el valor que es un vector positivo, y por lo tanto esa es la salida que ustedes obtienen cuando utilizan Google. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un ejemplo clarísimo de lo que es la teoría espectral de grafos. Repito, una situación de la vida real, representada a través de un grafo. El grafo lo representamos por una matriz. Aplicamos toda la teoría que conocemos sobre matrices, que ya les dije que es muy poderosa, y luego volvemos e interpretamos en los grafos qué significa cada uno de esos resultados. Entonces, así funciona, así es una idea de lo que ocurre en Google y de lo que hicieron Brady-Page en el año 98 en ese artículo donde
bueno, como ya vieron, a mí me impresiona mucho cuando veo un abstract donde dice, en este artículo presentamos a Google. O sea, digamos que es muy importante ese trabajo, ¿no? Entonces, esa es una primera aplicación de la teoría espectral de grafos. Una segunda aplicación que quiero hablar, bueno, justamente estamos hablando sobre este libro, es la energía de grafos. La energía de grafos viene de la química, como pueden ver ahí, o sea, son representaciones de moléculas. Y voy a dar la definición rápidamente, que es muy sencilla. Ya sabemos que es el espectro de un grafo, ya sabemos que es el espectro de un grafo, y entonces la energía va a ser simplemente sumar los autovalores de las raíces o los autovalores en valor absoluto. ¿De acuerdo? En este caso, el espectro es 3, 0, 0, menos 1 menos 2, entonces la energía de ese grafo sería 3 más 1 más 2, sería 6. Entonces, esa es por definición la energía de un grafo, de este grafo que está allí, ¿no? La motivación viene de la química. El concepto de la energía de un grafo viene de la teoría orbital molecular de Hopper, donde en esa época eran físico-químicos realmente los que estaban trabajando en estas ideas, y ellos observaban que había una relación muy estrecha entre lo que llaman ahí en química, yo no conozco muy bien, la energía y electrón de ciertas moléculas, con el valor de la energía del grafo molecular correspondiente. Entonces, ese tipo de aproximaciones la utilizaban en los años 30, y de hecho hay un físico químico que Coulson, en el año 40, ya había demostrado una relación que es muy importante dentro de la teoría de la energía de grafos, y es que es el cálculo de la energía de grafos a través de una integral indefinida, donde aparece en la expresión la derivada del polinomio característico y del polinomio característico. Esa es piedra angular, de alguna manera, de la energía de grafos por las aplicaciones que más adelante tuvo. Pero realmente, en el año 78, cuando se comienza un estudio sistemático de las propiedades matemáticas de la energía, ya no son físico-químicos solamente, sino ya lo que hace Goodman en el año 78 es, primero que todo, definir la energía para grafos como objetos matemáticos, es decir, grafos con n vértices. No se trata de grafos moleculares, sino grafos como objeto matemático, y la define la energía como la suma de los módulos de los autovalores, es decir, suman todos los autovalores, el espectro, en valor absoluto. Entonces, ese primer artículo de Goodman marca como el inicio de la teoría de energía de grafos desde un punto de vista matemático, y de hecho, en ese primer artículo de Goodman, él primero observa, fíjense que hay una clase muy importante de grafos, son los grafos bipartitos. Si ustedes ven los dos grafos de la izquierda, esos son bipartitos, porque los grafos bipartitos son grafos que no tienen ciclos de longitud impar. No tienen ciclos de longitud impar. Si ustedes ven el grafo G de la izquierda, los ciclos que aparecen allí, el primer ciclo, este que está acá, es de longitud 4, este es de longitud 4, y el completo es de longitud 6. Ese es un grafo que no tiene ciclo de longitud impar y por lo tanto es bipartito, y el de abajo, el S, es un grafo que no tiene ciclos, en particular no tiene ciclo de longitud impar. Entonces, cualquier grafo que no tenga ciclo de longitud impar se llama grafo bipartito. Fíjense que los de la derecha no son bipartitos porque tienen ciclo de longitud impar. Por ejemplo, en H, este que está acá es un ciclo de longitud impar, de longitud 3, y en el caso de T también tenemos un ciclo de longitud impar. Entonces, los de la izquierda son bipartitos, los de la derecha no lo son. ¿Y qué observa Goodman? Hay un comportamiento muy particular sobre esos grafos, y es que el polinomio característico de los grafos bipartitos, si ustedes observan, ahí está escrito el polinomio característico abajo, la potencia del polinomio es el número de vértices, o sea, todos los polinomios empiezan en 6.
Pero en el caso de los grafos bipartitos, el polinomio va decreciendo la potencia de 2 en 2 en ambos bipartitos. Fíjense que los bipartitos, los que no son bipartitos no ocurre lo mismo. Aquí pasa del 4 al 3, del 3 al 2. Eso es una primera observación. Y la segunda observación es que en los grafos bipartitos los signos son alternantes. Tampoco pasa eso en los grafos bipartitos. Fíjense que en los grafos no bipartitos hay 2 menos seguidos. Entonces, los grafos bipartitos, Goodman se da cuenta que tienen esa propiedad de que las potencias bajan de 2 en 2 y los signos son alternados. Y resultó, eso es ya un teorema dentro de los grafos bipartitos, es que si un grafo bipartito, el polinomio que es sí solo sí, o sea, los polinomios característicos de los grafos bipartitos, la potencia baja de 2 en 2 y los signos son alternados. Entonces, ¿qué pasa con el grafo bipartito? Que los grafos bipartitos, si los meto en la fórmula integral de Coulson, la expresión que queda dentro es muy fácil de analizar. Es muy fácil de analizar por la manera que queda dentro. Pero fíjense que ahí adentro son puras potencias pares, coeficientes no negativos, el neperiano es algo que es más grande que 1. Entonces, la conclusión que llegan ahí en ese momento es que la energía es creciente con respecto a un orden. ¿Y cuál es ese orden? Si yo tengo un grafo 1 y 2, yo comparo los coeficientes del grafo del polinomio característico de 1 con los coeficientes del polinomio característico del grafo 2. Si todos son más pequeños, la energía también. Entonces, ese crecimiento de la energía fue el que utilizó para empezar a resolver problemas importantes desde el punto de vista de la matemática, como es, y eso está todo en el primer artículo del 78, cómo resolver un problema de valores extremos de la energía entre una clase muy importante que es la de los árboles. Los árboles es una clase importante, matemática y química. De hecho, los primeros trabajos de Kelvin los hizo sobre ciertas moléculas que los químicos saben mejor que uno, que son los alcanos. Sus representaciones son árboles y por lo tanto, desde el punto de vista química también son muy importantes. Pero el caso es que Ivan Goodman, utilizando esa propiedad del crecimiento de la energía, logra demostrar que entre todos los árboles posibles, el que tiene la energía más pequeña es el SN, que es el camino, es este grafo que tengo yo acá, es la estrella, perdón, y el que tiene la energía máxima es el camino. Entonces, digamos que es un poco el comienzo de la teoría de la energía de grafos. Estamos hablando de hace casi 50 años. Y bueno, si quieren seguir leyendo un poco más sobre energía de grafos y los detalles de todas estas cosas que estoy contando, pues en el libro pueden verlo perfectamente, ¿no? En el libro hay toda una construcción organizada desde un primer capítulo donde se estudia toda la teoría de matrices necesaria, después una segunda parte donde se estudia la teoría espectral de grafos y finalmente la energía. Entonces, en ese sentido, o sea, yo creo que es interesante porque si bien es cierto que el objetivo es la energía de grafos, pero realmente uno pasa por 3 fases. Una que a mí me parece muy importante, sobre todo para estudiantes de posgrado, porque es la teoría de matrices hermitianas. Es como una profundización de la teoría de matrices que han visto en pregrado, que no se ha visto en pregrado, como es la teoría de matrices hermitianas. Entonces, ese es un punto muy importante por las aplicaciones enormes que tiene en matemática y fuera de matemática. Entonces, está esa primera parte de matrices hermitianas y está luego una segunda parte donde se estudia la teoría espectral de grafos en general, es decir, cómo estudiar los grafos utilizando el espectro. Y no solamente en este libro se estudia la matriz de adyacencia, sino también se estudia la matriz laplaciana, que es otra matriz de mucha importancia. Entonces, bueno, y ya, digamos, como para que tengan una idea también de lo que se hace actualmente, voy a dar un salto de 50 años. Le voy a hablar de un artículo que fue aceptado recientemente, un artículo con mi estudiante de doctorado, Carlos Espinal, que está publicado este año en la revista Match. Match es una revista muy importante en el área de investigación nuestra. De hecho, esa revista fue fundada en el año 75 en Alemania por Polanski.
Y actualmente el editor de esa revista es precisamente Ivan Goodman, que fue el que introdujo desde un punto de vista matemático la teoría de la energía, ya tiene más de 20 años como editor de esta revista. Entonces, quería comentarles sobre este trabajo por arriba, por supuesto, no voy a entrar en detalles, pero para que vean un poco los problemas que se plantearon ahora, 50 años después. El hecho del concepto de la energía de un grafo ha sido muy estudiado. Sin embargo, hasta ahora no había habido un concepto, hasta recientemente, de lo que puede hacer la energía local, en el sentido de cuál puede ser el aporte de cada vértice en el grafo en la energía. Eso no se había tratado hasta hace muy poco. Entonces, ¿cuál es la idea nuestra en este trabajo? Tratar de ver cuál es el aporte de un vértice en la energía. Y entonces, claro, hay una cosa que yo estoy seguro que para todos va a ser bastante intuitiva, y es que si yo tengo un grafo G, ya habíamos visto que la energía de ese grafo G es 6, que es la suma de los autovalores. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Retirar el vértice 5 junto con todas las aristas que inciden sobre el vértice 5, ¿verdad? El grafo H que ustedes ven abajo es el mismo grafo G, pero quito el vértice 5 y todas las aristas que inciden. Entonces, tengo un subgrafo H, calculo la matriz de adyacencia, calculo la energía y me da aproximadamente 5.12. Entonces, yo creo que es intuitivo pensar que el aporte de ese vértice 5 que yo quité debe ser la diferencia de las dos energías. Y esa diferencia da 0.88. Entonces uno podría definir como la energía local en ese vértice como la diferencia de la energía del grafo menos la energía del grafo quitándole el vértice. Yo creo que eso es bastante intuitivo. Y de hecho así lo definimos en ese trabajo. O sea, la energía de un vértice es la energía del vértice es la energía del grafo total, quitándole la energía del grafo sin ese vértice. Y así la definimos. Y entonces, veamos algunos ejemplos que son importantes. Un grafo importante en la teoría son los grafos completos. Se denotan por K sub n en general, y son grafos en donde todos los vértices están unidos con todos los vértices. Entonces, ¿cuál sería la energía de un vértice allí? Pues da la casualidad, en este caso, que todos los vértices tienen la misma energía. ¿Por qué? Porque la energía de un grafo se conoce bien, la de un grafo completo, es 2n-1. Si ustedes le quitan un vértice a un grafo completo, cualquiera que le quiten, lo que van a obtener un grafo completo es un vértice menos. Y por lo tanto, la energía de cualquiera de los vértices va a ser la diferencia de la energía del grafo completo y es 2. Entonces, en un grafo completo, todos los vértices tienen exactamente la misma energía. Si vemos los ciclos, que también son ejemplos de grafos importantes, también podemos ver que la energía en cada uno de los vértices, en cualquier ciclo, es constante. Porque al quitar un vértice, lo que obtiene es el camino. Y las energías, tanto del ciclo como del camino, ya se conocen, están bien calculadas, y uno se da cuenta, y aquí está la fórmula aquí abajo, de cuál es la energía de cualquier vértice de un ciclo. Va a depender de la congruencia de n con 4, con 2, pero digamos, en todo caso es constante. La energía de cualquier vértice de un ciclo es constante. Ahora, uno observa que cuando hablo del grado de los vértices, me refiero al número de aristas que inciden en el vértice. Fíjense que tanto en los completos como en los ciclos, los grados son constantes. Y en ese caso nos dio que la energía era constante. Entonces, una pregunta natural sería si los grafos regulares, que son grafos donde todos los vértices tienen grados constantes, será cierto que la energía local también es constante. Y damos ejemplo de un grafo regular. Fíjense que en ese grafo todos los vértices tienen exactamente el mismo grado, grado 4, y sin embargo las energías locales son diferentes. Por lo tanto, no necesariamente el hecho de que un grafo sea regular o que tenga todos los vértices del mismo grado significa que la energía local es constante.
Otro ejemplo interesante, la estrella. Fíjense que ahí sí va a haber dos tipos de energías locales. Si quita un vértice de afuera, lo que va a obtener es una estrella con vértice menos. Y eso se conoce bien, la energía. Ahora, si quitas el vértice del centro, van a quedar n-1 vértices aislados. Entonces, en ese caso, también calculamos la energía del vértice en el centro, que da 2 raíz de -1, y calculamos la energía en el vértice de afuera, y da menor. Da la diferencia de raíz de n-1 menos 2 raíz de n-2. Entonces ya aquí la energía, por supuesto, local no es constante. Hay varios valores de la energía, pero también surge la pregunta, ¿será que mientras el grado de un vértice es más grande, será que la energía es más grande? ¿Habrá algún tipo de relación en tanto al crecimiento con respecto a los grados? Y volvemos a construir un ejemplo donde eso no ocurre en general. Por ejemplo, ustedes ven el vértice B2, tiene mayor grado que el vértice B1, y sin embargo la energía de B2 es más pequeña que el de la energía B1. Por lo tanto, no ocurren esas propiedades que uno pudiera pensar. Otro camino, el camino es un grafo muy especial dentro de los grafos. Entonces uno puede plantearse, bueno, ¿cómo es la energía local y camino? Hallar la expresión de la energía de cada vértice es muy complicado. Pero sí logramos ordenar la energía de los vértices en un camino, es decir, cuál es el que tiene más pequeña hasta cuál. Ordenamos todos, de hecho, ¿no? Fíjense que ahí la energía, el que tiene energía más pequeña es justamente el extremo B1 y va aumentando en los valores impares y sigue aumentando regresándose por los pares. ¿De acuerdo? Entonces ahí queda completamente ordenada la energía de todos los vértices en un camino. Y bueno, digamos, ¿cuál es el problema más importante de ese trabajo? Es que logramos determinar cuáles son los valores mínimos y máximos de la energía local de un vértice. Es decir, cuál es el mayor valor posible que puede tener la energía local y cuál es el valor menor posible. Y no solamente esas cotas se hallan, sino se caracterizan cuáles son los vértices donde se obtienen los valores extremos. Y entonces resulta que, digamos, que el valor mínimo es 0, o sea, el mayor mínimo de la energía de un vértice es 0, y eso ocurre así solo si el vértice es aislado, es decir, si quitas un vértice aislado. Y el mayor valor posible es 2 veces la raíz del grado del vértice, y ocurre exactamente cuando el vértice que tú quitas es el centro de una estrella. Entonces, ese es uno de los teoremas grandes de ese trabajo, y no voy a hablar de la demostración, pero sí quiero que vean que, digamos, que todo, para demostrar un teorema como estos, lo que se utiliza fuertemente es teoría de matrices, ¿no? Digamos que la prueba lleva varias páginas haciendo cálculos sobre teoría de matrices, hasta por fin llegar a la demostración. De manera que son problemas que puedo hablar con cierta relativa facilidad, pero digamos que las demostraciones son relativamente fuertes, ¿no? Dentro de la teoría de matrices. De hecho, es un resultado que no se conocía cuál era la variación de la energía al quitar un vértice, ¿no? Cosa que estamos hablando 50 años después del concepto de la energía, ¿no? Bueno, yo creo que voy a parar acá. Pero la intención mía con esta charla era que llegara así una idea sobre lo que es la teoría espectral de grafos, o sea, esa idea de pasar de una situación de la vida real a un grafo y después de un grafo a las matrices. Ya vimos ejemplos en la teoría de Ronfrobenius, donde se aplicó esa teoría tan fuerte, y después regresamos a los grafos interpretando lo que eso significa, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, profe. Agradecemos entonces al autor Juan Pablo Rincón por este espacio. A la salida del aula encontrarán el libro sobre el que estuvimos conversando en la mañana de hoy con un descuento del 30%. En las librerías, en extensión en el Paraninfo está con el 25%, entonces
para quienes deseen adquirirlo el día de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia y permanencia en este recinto. Un feliz resto de día. Vamos a gritar. Bueno, yo Camila, que tenemos tiempo pues, para algunas preguntas, entonces, si de pronto alguien tiene preguntas, los escuchamos. Muchas gracias. Feliz día para todos.